esposa y sus amigas pensaron que sería gracioso dejarme varado en otro estado. A ver si logra regresar. Se rieron y se fueron. Nunca regresé. 15 años después, ella me encontró. Estaba allí, solo en medio de la nada, pensando que era solo otra broma estúpida. Siempre hacían eso. Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que no era ninguna broma. Mi celular, en el coche, mi billetera, en la guantera, y el coche, desaparecido. Se fueron riendo, pensando que correría detrás de ellas, pero esta vez algo dentro de mí se rompió. O tal vez finalmente se arregló. Allí, parado bajo el sol abrasador de Colorado, forzando la vista hacia el punto vacío donde el coche había estado 10 minutos antes. Mi esposa, Chloe, y sus amigas, Helena, Stephanie y Lauren, habían desaparecido. Al principio, pensé que era otra de sus bromas idiotas. Siempre hacían ese tipo de cosas, probando mis límites, viendo hasta dónde aguantaba antes de explotar. 5 años de matrimonio, y ya me había acostumbrado a esas bromas, a las risas a mi costa, a Chloe sumándose a ellas en lugar de defenderme. Pero esto era diferente. Mi celular seguía conectado al cargador del coche, mi billetera en la guantera. Todo lo que tenía era una camiseta desteñida y unos jeans, y una opresión creciente en el estómago a medida que pasaban los minutos. Habíamos estado 3 días en ese viaje a la casa en el lago de Stephanie, y yo estaba infeliz desde el primer momento. Chloe me había suplicado que fuera, dijo que sería una oportunidad para acercarme a sus amigas. No estaba muy convencido. Sus amigas siempre me trataban como a un extraño, con chistes internos y pullas que claramente no me incluían. Pero fui de todos modos, porque la amaba, o al menos creía que la amaba. La gasolinera era en medio de la nada, solo una parada polvorienta al borde de la carretera, con un letrero parpadeante y una única bomba de combustible. Entré para usar el baño, seguro de que me esperarían, como siempre hacían. Pero esta vez no esperaron. Pasó 1 hora. Estaba caminando de un lado a otro en ese asfalto agrietado, pateando piedritas, convenciéndome de que volverían en cualquier momento. Imaginaba el sonido de las llantas en la grava, la voz de Chloe gritando «¡Broma!». Pero la carretera seguía en silencio. 2 horas después, el sudor corría por mi cuello y mi garganta estaba seca. Empecé a repasar los últimos días en mi cabeza. La forma en que Stephanie se rió cuando accidentalmente derramó café en mi regazo, cómo Lauren susurró algo al oído de Chloe y ambas rieron mirándome, y yo allí, solo observando, con esa sonrisa incómoda. Debería haberlo visto. Estaban tramando algo, y fui demasiado estúpido para darme cuenta. Un camión se acercó. El rugido del motor me sacó de mis pensamientos. El conductor, un tipo grande con barba canosa y una gorra sucia, se asomó por la ventana. «¿Estás bien, amigo?», preguntó. «Llevas un buen rato ahí parado». Su voz era áspera pero amable, y me golpeó como un puñetazo. No estaba bien. Ellas no iban a volver. Chloe no iba a volver. Tragué saliva, intentando mantener la voz firme. Mi gente me dejó. ¿Crees que puedes ayudarme?», asintió, como si ya hubiera visto eso antes. «Sube. ¿Hacia dónde vas?». No lo sabía. ¿A casa? ¿Volver con Chloe? ¿A la vida que habíamos construido? Pero cuando subí a la cabina del camión, algo dentro de mí cambió. 5 años siendo ridiculizado, ignorado, tratado como basura por sus amigas, todo eso salió a flote, pesado y ardiente. Miré por la ventana, viendo cómo la gasolinera se hacía más pequeña en el retrovisor. El camionero no preguntó mucho, solo siguió conduciendo, tarareando una vieja canción country. Mis puños se cerraron sobre mi regazo. Podría haber pedido su celular prestado, llamar a Chloe, exigir respuestas. Pero, ¿qué diría ella? Fue solo una broma, amor. Eres demasiado sensible. Ya había oído eso antes. Cada vez que me quejaba de sus amigas, ella ponía los ojos en blanco y decía que no entendía su humor. Tal vez realmente no lo entendía. Pero allí, solo, abandonado como un perro perdido, me di cuenta de algo. Ellas tampoco me entendían. Y Chloe siempre las eligió a ellas antes que a mí. El camionero me dejó en un cruce, señalando hacia Grand Junction, la ciudad más cercana. «Buena suerte, compañero», dijo, ajustándose la gorra antes de arrancar. Solo le di las gracias, con la garganta apretada,
y empecé a caminar. Mis zapatillas levantaban polvo, el sol golpeándome la cabeza. Sin celular, sin dinero, sin plan, solo yo y la carretera delante de mí. Una parte de mí aún quería volver, suplicar a alguien en la gasolinera que me dejara llamar, intentar arreglar todo. Pero otra parte, una más fuerte, seguía empujándome hacia adelante. Estaba cansado de ser el hazmerreír, de ser el tipo del que todos se burlaban. Chloe y sus amigas pensaron que habían ganado, que me habían roto, pero mientras caminaba hacia Grand Junction, una extraña calma se apoderó de mí. No me rompieron, me liberaron. No sabía qué me esperaba en esa ciudad. No sabía cómo iba a comer, dónde iba a dormir o cómo me las arreglaría sin nada. Pero por primera vez en años no tenía miedo de lo que Chloe pensaría. No me importaba lo que sus amigas dirían. Estaba solo, sí, pero no indefenso. La carretera se extendía ante mí, vacía, abierta, y yo seguía adelante. Ellas me dejaron atrás, pero tal vez eso fue lo mejor que pudieron haber hecho. Tal vez esta era mi oportunidad de descubrir quién era sin ella, sin ellas. Cuando el sol comenzó a caer en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja, mi decisión estaba tomada. No iba a volver. No a Chloe, ni a esa vida. Lo que viniera después sería algo mío. Estaba parado en ese cruce polvoriento donde el camionero me dejó, el viento de Colorado levantando remolinos de tierra alrededor de mis pies. Grand Junction estaba adelante, pero no tenía mapa, celular, ni un centavo, solo la ropa que llevaba puesta y una cabeza llena de pensamientos que no paraban de dar vueltas. Chloe y sus amigas me dejaron en la peor situación, y una parte de mí aún quería llamarla, escuchar su voz, preguntar por qué lo hicieron. Pero entonces recordé cómo ella se rió cuando Stephanie derramó mi cerveza a propósito en la casa del lago. Recordé cómo se encogió de hombros cuando le pedí que me defendiera. 5 años de eso, 5 años sintiéndome como un invitado en mi propio matrimonio. No, no iba a llamar. No esta vez. Seguí caminando hacia la ciudad, mis zapatillas crujiendo en la grava. El sol seguía alto, quemándolo todo, y el sudor empapaba mi camiseta. No sabía qué tan lejos estaba Grand Junction, kilómetros tal vez, pero no me importaba. Cada paso parecía una ruptura, como si estuviera dejando a Chloe atrás. Una huella a la vez. Mi mente insistía en volver al momento en la gasolinera, cuando salí del baño sucio y vi solo el asfalto vacío. Lo planearon, ¿verdad? Chloe, Stephanie, Helena, Lauren, todas riendo dentro del coche mientras aceleraban, pensando que era hilarante abandonarme. Casi podía escuchar a Chloe diciendo, «Se las arreglará, siempre lo hace». Bueno, ahora me estaba arreglando, pero no de la manera que ella imaginaba. Una camioneta pasó por mi lado. Levanté el pulgar, intentando conseguir un aventón. El conductor, un tipo con barba de pocos días y camisa a cuadros, redujo la velocidad y se asomó por la ventana. «¿Necesitas que te lleve?», preguntó, evaluándome como si tratara de decidir si iba a causar problemas. «Sí, voy a Grand Junction», respondí, intentando mantener la voz firme. Asintió. «Sube, voy para allá». Subí al asiento del copiloto, agradecido por un respiro para mis piernas. La cabina olía a aceite y cigarrillos, pero era mejor que caminar. «¿Cuál es tu historia?», preguntó ya en la carretera. Dudé. Luego me encogí de hombros. Fui abandonado por gente en la que creía que podía confiar. Soltó un gruñido, como si ya hubiera escuchado eso antes. «Pasa más de lo que crees por aquí». Me dejó en la entrada de la ciudad, cerca de un grupo de edificios bajos y un semáforo parpadeante. «Cuídate, amigo», dijo, y se fue. Me quedé allí parado, observando la ciudad, una mezcla de tienditas de ladrillo viejo con algunas franquicias modernas, gente yendo y viniendo como si nada estuviera mal. Pero para mí, todo estaba mal. Sin billetera, sin documentos, sin forma de probar quién era. Necesitaba ayuda, y rápido. Fue entonces cuando vi un letrero que indicaba un refugio a unas cuadras de allí, un edificio sencillo con una cruz pintada en la fachada. Mi estómago dio un vuelco. ¿Un refugio? ¿Yo? Pero, ¿qué opción tenía? Adentro, el refugio era oscuro y olía a lejía mezclada con café rancio. Un hombre detrás del mostrador me miró. La placa en su pecho decía Roy.
Parecía tener unos 50 años, cabeza rapada, mirada directa y sin paciencia. ¿Estás perdido o solo estás quebrado?, preguntó mirándome de arriba a abajo. Las dos cosas, respondí rascándome la nuca. Me dejaron en la carretera. Sin dinero, sin celular, sin nada. Roy ni parpadeó. Pasa. ¿Cuál es tu nombre? Mike, respondí. Pensé que era mejor mantener la verdad por ahora. Me dio una tablilla con un formulario. Llena esto. Te consigo una cama para hoy. Mañana vemos el resto. Esa noche, acostado en una habitación rodeada de ronquidos y toses de desconocidos, me quedé mirando el techo, incapaz de apagar la cabeza. La imagen de Chloe volvía una y otra vez, su rostro, su risa, su voz burlona. Quería odiarla, pero una parte de mí aún deseaba que apareciera diciendo que fue un error, que se arrepentía. Pero las palabras de Roy resonaban en mi cabeza. Mañana vemos el resto. No estaba bromeando. Al día siguiente, Roy me sentó con un café aguado y un plan. Necesitas un documento. Sin eso no consigues trabajo, cuenta bancaria, nada. Toma tiempo, pero empezamos hoy. Mientras tanto, vas a necesitar dinero. Asentí, sintiéndome inútil. ¿Hay algún lugar contratando? Roy dio una sonrisa de medio lado. Hay una cafetería cerca. La dueña es dura, se llama Jacqueline. Dile que yo te envié. La cafetería era un lugar pequeño, con asientos de vinilo rojo y una máquina de discos en la esquina. Jacqueline estaba detrás del mostrador, una mujer delgada, de unos 60 años, con tatuajes subiendo por los brazos y una voz más áspera que lija. Roy dijo que necesitas trabajo, dijo sin siquiera levantar la vista del mostrador que estaba limpiando. Sip, necesito, respondí, incómodo. Cualquier cosa sirve. Entrecerró los ojos, analizándome como si intentara ver mi alma. El lavaplatos se fue ayer, el sueldo es una miseria, el turno es pesado. Si me robas estás muerto. Empiezas ahora. Quedé un poco atónito, pero asentí. Hecho. Me arrojó un delantal y, así, comencé a fregar platos en la parte trasera, con agua caliente quemándome las manos. No era mucho, pero era algo mío. Sin Chloe, sin sus amigas riéndose de mí, solo yo y una pila de platos grasientos. Roy apareció al final de la semana, ayudándome con los papeles para sacar un nuevo documento. «Vas bien, Mike», dijo dándome una palmada en el hombro. No estaba tan seguro, pero seguí adelante. El refugio se convirtió en mi hogar. La cafetería de Jacqueline, mi salvación. No llamé a Chloe ni lo intenté. Cada noche dormía exhausto, pero era un cansancio bueno. Estaba empezando de cero y de alguna manera estaba funcionando. Ya habían pasado unas semanas desde que Chloe y sus amigas me abandonaron en esa gasolinera y aún me estaba adaptando a la nueva rutina: fregar platos en la cafetería de Jacqueline, dormir en una cama prestada, usar ropa donada. Mis manos estaban ásperas por el agua caliente y el jabón. Pero no me importaba, eso me mantenía ocupado, me alejaba de ella. Roy fue mi pilar en ese comienzo. Me ayudó con los trámites para recuperar mis documentos. «Toma tiempo», dijo, entregándome un montón de formularios. «Pero va a salir». Le agradecí de corazón por la ayuda. Jacqueline, por otro lado, no aflojaba. Gritaba desde la cocina, con ojos afilados, atrapando cualquier error. «¡Más rápido, Mike! ¡No tengo todo el día!», bramaba. Pero no había maldad en su voz, era solo su manera de ser. Trabajé doble turno siempre que pude, juntando dinero en un sobre escondido bajo mi colchón. Mi primer pago fue pequeño, pero suficiente para comprar un celular en una tienda de conveniencia y recuperar mi número. Cuando lo tuve en las manos, aún brillante, sentí una oleada de orgullo. No era gran cosa, pero era mío. Pagado con mi esfuerzo, no con el dinero de Chloe. No la necesitaba más. Pero entonces empezaron las llamadas. Al día siguiente, en medio del turno, con los brazos cubiertos de espuma, el celular vibró en mi bolsillo. Sequé las manos en el delantal y miré. El nombre de Chloe apareció en la pantalla, y mi estómago dio un vuelco. Lo dejé sonar hasta que cayó en el buzón de voz. Un minuto después, llegó una notificación. No debería haber escuchado, pero lo hice. La voz de Chloe salió baja, temblorosa, como si hubiera ensayado qué decir. «Mike, ¿dónde estás? Te esperamos. Fue solo una broma. Estamos muy preocupadas.
Por favor, llámame. Me quedé parado allí, mirando el fregadero, con el agua aún corriendo. Si realmente hubieran esperado, habrían vuelto. Pero no volvieron. El celular vibró de nuevo. Ahora era Stephanie. Escuché su mensaje también. El tono era completamente diferente, burlón. Oye, vamos, hombre. Tienes que admitir que fue gracioso. Llámanos, anda. ¿Gracioso? Cerré la mano con tanta fuerza que mis dedos dolieron. Para ellas, yo era solo una broma, una historia divertida para contar en el lago. Las llamadas no pararon. Chloe otra vez, luego Lauren, luego Stephanie. Todo un flujo constante de mensajes y audios. Te extrañamos. ¿Dónde estás? Esto ya no tiene gracia. Me senté en mi habitación esa noche, el refugio en silencio, solo el sonido bajo del calentador de fondo. El celular brillaba en mi mano, lleno de notificaciones. Escuché los mensajes otra vez. Chloe con la voz forzada, Stephanie riendo, Lauren soltando una risita antes de que el mensaje se cortara. Mi dedo se quedó detenido sobre el botón de devolver la llamada. Una parte de mí quería llamarla, gritar, preguntar por qué lo hicieron. Pero, ¿para qué? Ella se reiría o lloraría, haciéndome sentir culpable, como siempre. Basta. Revisé la agenda. Chloe, Stephanie, Helena, Lauren, y las bloqueé una por una. Mis dedos temblaban un poco, pero cuando terminé, el celular se quedó en silencio, sin más vibraciones, sin más mentiras. Solté un suspiro que ni sabía que estaba conteniendo. Fue como cortar una cuerda que me había estado asfixiando durante años. Ellas ya no podían alcanzarme. No tenían más control sobre cómo terminaba esto. Ahora dependía de mí. Al día siguiente, fui a la cafetería como si nada hubiera pasado. Metí las manos en el agua caliente, dejé que el jabón se llevara el resto de sus voces de mi cabeza. Jacqueline notó que estaba más callado. «Estás raro hoy», comentó, arrojándome un trapo de cocina. ¿Algún problema? Me encogí de hombros, sin querer entrar en detalles. Estoy resolviendo unas cosas. Ella resopló. Siempre y cuando no me arruines la cocina, resuelve lo que quieras. Sonreí levemente. A ella no le importaban los dramas, solo el trabajo. Era refrescante. Roy apareció más tarde con un papel en la mano, el número de mi trámite para rehacer el documento. Está avanzando, dijo. ¿Estás firme? Asentí. Mejor de lo que imaginé. Me dio una palmada ligera en el hombro y se fue. Al final de esa semana junté lo suficiente para comprar un abrigo usado en el refugio. Nada bonito, pero servía para el frío. Regresaba a mi habitación todas las noches, con el celular en el bolsillo, finalmente en silencio. Chloe y sus amigas estaban fuera de mi vida, como un vicio que logré dejar. No necesitaba sus excusas, ni sus promesas vacías. Tenía trabajo, una cama, un plan, cosas pequeñas, pero mías. El dolor de la traición aún estaba ahí, claro, pero dolía menos cada día. Cada plato que lavaba, cada dólar guardado, era una pieza nueva de mi vida, una que ellas nunca podrían tocar. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin soñar con ella. Pasaron los meses, la cafetería se convirtió en mi rutina. Ya no dormía en el refugio, logré alquilar un pequeño estudio encima de una lavandería. Era solo una habitación, un colchón viejo, una estufa de camping y un baño donde apenas cabía. Pero era mío. Jacqueline vio mi esfuerzo y me ascendió a ayudante de cocina. Más horas, un poco más de dinero. Cortaba verduras, pelaba papas, y el sonido del cuchillo en un ritmo constante me ayudaba a mantener la mente lejos de los recuerdos malos. Las noches aún eran difíciles. Me acostaba en ese colchón, mirando las manchas en el techo, y Chloe volvía a mi mente. No la versión cruel, burlona, sino la de los buenos tiempos, la sonrisa que me enamoró antes de que todo se torciera. A veces me preguntaba, ¿me extrañará? ¿Le importará? La soledad golpeaba fuerte, como una piedra en el pecho. Pero entonces salía el sol, y yo iba a trabajar. Sin miedo al juicio de ella, sin risas de sus amigas. Solo yo, libre. Fue entonces cuando apareció Siena.
Empezó a frecuentar la cafetería 2 veces por semana, siempre en la misma mesa, siempre con una pila de libros y apuntes. Estudiaba medicina, al parecer, porque murmuraba términos complicados mientras escribía. Siempre pedía lo mismo: omelette de Denver sin tomate y café extra. Apenas me miraba cuando le servía. La observé por un tiempo. Me pareció curioso cómo se perdía tanto en sus estudios que a veces dejaba el tenedor suspendido en el aire, olvidándose de comer. Entonces empecé a jugar. Cambié mi placa de identificación por apodos aleatorios solo para ver si lo notaba. Bob, un día; Steve, otro; Cal, después. Al principio, nada. Ella estaba siempre inmersa en sus libros, hasta que un día fui con la placa que decía Rusty, y finalmente levantó la vista. Frunció el ceño, miró el nombre, luego a mí. «Esa placa está mal», dijo con una voz tranquila, como si estuviera diagnosticando a un paciente. Sonreí, un poco sorprendido. «¿En serio?». Ella dio una sonrisa de medio lado y volvió a sus libros. Eso fue todo, pero fue suficiente para quedarse grabado. El trabajo seguía, pero Siena se convirtió en mi momento favorito de la semana. Cuando entraba, inventaba excusas para pasar por su mesa, rellenar el café, retirar el plato, preguntar si necesitaba algo más. Ella siempre agradecía con un gesto o un murmullo, pero esa media sonrisa suya se quedaba en mi cabeza el resto del día. Un día, llegó visiblemente agotada. El cabello desordenado, libros más pesados de lo normal. «¿Noche difícil?», pregunté, dejando el café en su mesa. Suspiró, frotándose los ojos. «Exámenes. No duermo desde hace 2 días». No insistí. Pero cuando me di la vuelta, puse un extra de hash browns en su plato sin que lo viera. Ella se dio cuenta, me miró y dijo: «Eres sigiloso». Me encogí de hombros. «Es para mantenerte despierta. Nuestra primera cita ni siquiera fue planeada». Ella apareció una noche, más arreglada, con jeans y una blusa bonita, nada de sudadera. Dijo que sus amigas la habían dejado plantada con una reserva en una pizzería elegante al otro lado de la ciudad. «No voy a desperdiciar esta noche», murmuró. Luego me miró. «¿Estás libre?». Estaba limpiando el mostrador, casi terminando mi turno. Jacqueline lo escuchó todo. «Ve, pequeño», gritó desde la cocina. «No sirves de nada aquí parado». Fui. Compartimos una pizza de pepperoni y una jarra de refresco. Ella se rió, una risa de verdad cuando le conté lo de las placas falsas. «Sabía que no eras Rusty», dijo con los ojos brillando. «No tienes cara de Rusty. Eres demasiado joven para eso». Hablamos toda la noche. Ella contó sobre el estrés en la facultad de medicina, yo hablé del trabajo en la cafetería. Nos reímos de cosas tontas, como nuestras películas favoritas. Fue ligero, natural, como si nos conociéramos desde hace años. 6 meses después, se mudó a mi pequeño estudio. Era diminuto, sus libros ocupaban la mitad del espacio, y vivíamos tropezando el uno con el otro mientras cocinábamos en esa ridícula estufa de camping. Pero no me importaba. Ella estudiaba hasta tarde, con la lámpara iluminando su cara concentrada, y a veces murmuraba nombres de huesos y nervios mientras dormía. De una manera extraña, eso me traía paz. Un año después, alquilamos un apartamento más grande. Ahora con una cocina de verdad, un sofá que no olía a lejía y, lo más importante, un hogar. Yo seguía firme en el trabajo, ahora como cocinero de verdad. Jacqueline confiaba en mí, gruñía menos y hasta me dejaba encargarme de la plancha cuando el movimiento se ponía intenso. Siena era diferente a Chloe en todo, no se burlaba de mí, no me hacía sentir pequeño. Cuando dudaba de mí mismo, ella decía: «Tú puedes». Y por alguna razón le creía. Cocinábamos juntos, peleábamos por quién lavaba los platos, veíamos series antiguas y nos reíamos de los doblajes malos. Era simple, pero era nuestro. Pero entonces, Chloe reapareció. Todo empezó con un correo electrónico. De alguna manera, ella consiguió mi dirección, tal vez por alguna cuenta antigua o contacto perdido. El mensaje apareció en mi celular mientras cortaba pimientos en la cocina. «Mike, solo quiero saber si estás bien. Te extraño. Todos te extrañamos». Me quedé paralizado con el cuchillo en el aire. Sentí ese viejo nudo en el pecho. Ella me abandonó con nada, se cesió de eso, y ahora decía que me extrañaba.
Lo borré de inmediato. Otros correos llegaron, algunos cortos, otros largos, todos con esa dulzura falsa que conocía bien. Cometí un error. Por favor, háblame. Encontré a tu abuela, está preocupada. Leer eso dolía. Miraba, sentía ese nudo, y luego lo borraba. Siena me pilló mirando el celular una vez, con el ceño fruncido. ¿Quién es? Preguntó. Nadie, respondí. Y no insistió. No necesitaba hacerlo. No iba a volver. Mi vida con Siena era buena, mejor de lo que creía merecer. El restaurante iba bien, mis manos estaban firmes, y los correos de Chloe eran solo ruido que aprendía a ignorar. Había construido algo sólido, real, y cada día con Siena lo confirmaba. Ella se burlaba de mi comida picante, yo me reía de su canto desafinado, y dormíamos abrazados en un sofá viejo, más cómodo que cualquier cosa. Chloe podía escribir lo que quisiera, no le debía nada. Mi vida era con Siena, y no iba a renunciar a eso. Un día, mientras asaba hamburguesas en el restaurante, Jacqueline me llamó al mostrador durante un momento tranquilo. Tenía esa cara de quien iba a decir algo importante. Mike, empezó, limpiándose las manos con un trapo. No eres tan malo en esto. Sonreí, pensando que era una broma, pero su rostro seguía serio. Voy a abrir una segunda cafetería al otro lado de la ciudad. Será pequeña, pero necesito a alguien que la dirija. ¿Estás dentro? Me quedé paralizado, con la espátula en la mano. ¿Yo? ¿Dirigir una cafetería? Había empezado lavando platos. ¿Ahora me estaba ofreciendo las llaves del lugar? ¿Estás bromeando? Pregunté, con la voz más ronca de lo que quería. Ella resopló. ¿Tengo cara de payasa? Trabajas duro, no robas, no te quejas. ¿Aceptas o no? Mi cabeza daba vueltas. Un año atrás me habían abandonado con nada. Ahora tenía esto. Casi digo que no, pensando que era una trampa, un trauma de Chloe. Pero esa noche, me senté en el sofá con Siena y se lo conté, en voz baja, con miedo de gafarlo. Jacqueline quiere que dirija su nueva cafetería. Yo al mando. ¿Crees que puedo hacerlo? Siena se sentó a mi lado, rozando su rodilla contra la mía. ¿Y estás pensando en rechazarla? Me encogí de hombros. ¿Y si lo arruino todo? Ella tomó mi mano, firme. Ya estás dirigiendo ese restaurante sin el título. Solo te falta asumirlo. Tú puedes. Sus palabras me golpearon como un empujón necesario. Chloe se habría reído, habría dicho, ¿tú? ¿Un gerente? Y sus amigas se habrían reído con ella. Pero Siena solo me miró a los ojos, segura, y dije, está bien, acepto. Ella sonrió con esa sonrisa pequeña que amaba y apoyó la cabeza en mi hombro. Genial. Ahora levántate, que hay platos por lavar. Me reí, ligero, y fuimos al fregadero, riendo y peleando por quién lavaba qué. Al día siguiente le dije que sí a Jacqueline. Ella solo gruñó, como si ya lo esperara, y me dio un manojo de llaves. No quemes el lugar, dijo, antes de volver a contar dinero en la caja. La nueva cafetería era pequeña, 10 mesas, un mostrador y una cocina estrecha. Pero era mía para cuidar. Empecé la semana siguiente, armando horarios, haciendo pedidos de inventario, metiendo la mano en la plancha cuando la cocina se volvía loca. Fue un caos al principio, meseras olvidando pedidos, yo quemando papas fritas. Pero aprendí. Siena tenía razón. Ya hacía todo eso, solo faltaba el nombre en la placa. El restaurante empezó a funcionar. Los clientes regresaban, los elogios crecían. Hasta Jacqueline apareció una vez, echó un vistazo y dijo, no está del todo mal. Buen trabajo. Y se fue. Eso era el equivalente a un trofeo viniendo de ella. Pero entonces llegó el correo. Estaba revisando el inventario en el celular cuando vi la notificación. Mike, tu abuela preguntó por ti. Por favor, di que estás bien. Era Chloe. Usando a mi abuela, la única que aún me enviaba tarjetas en mi cumpleaños para llegar a mí. Era un golpe bajo. Lo borré de inmediato. No tenía derecho a invocar a mi abuela después de lo que hizo. Me arrojé al trabajo. El restaurante se llenaba, los camioneros paraban, los locales sonreían. Siena me esperaba en casa, con libros esparcidos en la mesa y una sonrisa cansada. Cocinábamos juntos, nos reíamos de tonterías. La vida era buena.
Chloe podía mandar todos los correos que quisiera, ya no los leía. Pero entonces, años después, notificaciones en LinkedIn, 27 visitas a mi página, todas de Chloe. Estaba limpiando el mostrador del restaurante original, el primero donde empecé lavando platos. La hora del desayuno había terminado, solo algunos clientes comiendo pastel y tomando café. La puerta sonó, y entraron ellas, Chloe, Stephanie y Elena. Las vi antes de que me vieran. El cabello corto de Chloe brilló bajo la luz. Stephanie entró con ese andar burlón de siempre. Elena parecía encogida, casi arrepentida. Mi estómago dio un vuelco. 15 años después de la gasolinera, y ahora estaban aquí, en mi restaurante. Me quedé parado, trapo en la mano. Podría haber dejado que la mesera las atendiera, fingir que no las vi. Pero algo me empujó hacia adelante. Tal vez rabia, tal vez la necesidad de cerrar eso de una vez. Tomé la jarra de café como excusa y me acerqué a su mesa. Chloe me vio primero. Sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se abrió lentamente. «Dios mío, eres tú». Stephanie se recostó en el respaldo, con esa sonrisa irritante. «Mira quién se volvió importante». Elena miró hacia abajo, jugueteando nerviosamente con el menú. Me quedé allí, de pie, con la jarra en la mano. «¿Qué quieren?», pregunté, frío, directo. Chloe se inclinó hacia adelante, las manos entrelazadas. «Mike, ¿podemos hablar, por favor?» No me senté, ni suavicé el tono. «Estoy trabajando». Elena miró a Stephanie, quien tomó el control, como siempre. «Es que su vida se vino abajo. El negocio quebró, el marido la dejó. Elena está sin dinero. Solo vinimos a pedir una ayudita, ¿sabes? Para empezar de nuevo». Elena susurró. «Cualquier cosa». Me quedé escuchando. Chloe empezó a llorar. Stephanie jugando a la convincente. Pensaban que me iba a derrumbar, que aún era ese tipo abandonado con nada en el bolsillo. Pero ya no era él. Me di la vuelta, fui a la oficina donde guardábamos las facturas, saqué un sobre y escribí un cheque. Volví y lo dejé frente a Chloe. Elena lo tomó rápido, con los ojos brillando, pero cuando lo abrió, su expresión cambió. $73.50, el costo exacto de un boleto de autobús de Grand Junction a nuestra ciudad, hace 15 años. Su rostro se descompuso. Stephanie tomó el papel. «¿Estás bromeando? ¿Qué mierda es esta?» Me incliné, con la voz baja y firme. «Es lo que me habría costado volver con ustedes ese día. No volví, y ustedes no tienen derecho a nada más». Chloe intentó hablar, pero no salió nada. Stephanie empujó el cheque hacia mí. «Eres un imbécil, Mike. Después de todo». La corté. «¿Después de todo?» Me dejaron en medio de la nada. Se rieron. Elena bajó la cabeza. Sus manos temblaban, pero no dijo nada. Me enderecé. Las miré a las tres. Chloe, pálida. Stephanie, furiosa. Elena, acurrucada en la esquina. «Pueden irse, y no vuelvan». Mi voz resonó en el restaurante. Algunos clientes miraron. Las meseras se quedaron inmóviles. Me di la vuelta y regresé al mostrador, con el corazón acelerado, pero los pasos firmes. La mesera me miró, sin saber qué hacer. «Terminaron», dije, tomando el trapo. Las tres se quedaron sentadas un momento. Luego se levantaron. Chloe metió el sobre en su bolso como si fuera basura. Stephanie se quejaba en voz alta. Elena la seguía, en silencio. La puerta sonó cuando salieron. El restaurante volvió a la normalidad, tenedores tintineando, café sirviéndose, como si nunca hubieran estado allí. Me quedé detrás del mostrador, sirviéndome una taza de café. Las manos, que antes temblaban de rabia, ahora estaban firmes. Vinieron suplicando, pensando que cedería, y se fueron derrotadas. No fue un escándalo, no fueron gritos, fue frío, final. Tomé un sorbo de café, amargo, fuerte, y miré a mi alrededor. Mis clientes habituales charlando, meseras limpiando mesas, como si nada hubiera pasado, pero dentro de mí algo había cambiado. Fue como cerrar un libro que había estado abierto durante 15 años. Cerré el restaurante más tarde ese día. Conduje a casa. Cada kilómetro se sentía más ligero, más mío. Cuando llegué, las luces estaban encendidas, el coche de Siena en la entrada. Respiré hondo. Este
Era mi hogar, mi vida de verdad. Entré, me quité las botas. El olor a lasaña recalentada llenaba el aire. Siena estaba en la mesa, corrigiendo exámenes, con los lentes resbalando por su nariz. Los niños, arriba, riendo y corriendo. Me miró con esa mirada tranquila. ¿Todo bien?, preguntó. Me senté frente a ella, las manos sobre la mesa. Vinieron. Chloe, Stephanie, Helena. Vinieron a pedir dinero. Siena levantó las cejas, pero no interrumpió. Les di un cheque. $73.50. El boleto de autobús de Grand Junction a casa. Lo que habría costado si hubiera vuelto. Un pequeño sonrisa se formó en la comisura de su boca. ¿Y lo tomaron? Stephanie se puso como loca. Chloe lloró. Helena no dijo nada. Me levanté y les dije que se fueran. Y se fueron. Ella extendió la mano y tocó la mía. No pueden quitarte nada que no les des, Mike. La sentí, tragué saliva. Ella volvió a sus papeles. No dijo más. No necesitaba hacerlo. Ella entendía. Siempre entendía. Más tarde, cenamos las sobras, solo nosotros dos. Los niños ya estaban callados arriba. Yo removía la comida en el plato, aún con la cabeza en la escena del estacionamiento. Chloe llorando, Stephanie gritando, Helena acurrucada. Pero no importaba lo que dijeran allí afuera. ¿A quién culparan? Vinieron con las manos extendidas. Y yo les mostré un espejo. Les di exactamente lo que me dieron. Lo suficiente para irse. Siena no preguntó más. Habló de nuestros hijos, el examen de matemáticas del mayor, la obsesión de la menor por dibujar gatos. Yo solo escuchaba, sonreía, dejaba que me trajera de vuelta al presente. Cuando fuimos a lavar los platos juntos, me dio un codazo ligero y se rió. Y yo también me reí. Esa noche, acostado en la cama, con el sonido suave de la casa y Siena respirando tranquila a mi lado, me quedé mirando el techo. Reviví la escena una vez más. Chloe en mi restaurante, su cara al ver el cheque, la pelea en el estacionamiento. Pero eso ya no tenía fuerza. No dolía más. Porque ahora tenía algo que ellas nunca podrían tocar. Mi familia, mi paz, mi restaurante, mi libertad. La mejor venganza nunca fue gritar, vengarse o restregárselo en la cara. Fue vivir tan bien que ellas se convirtieron en solo sombras que ya no tocan mi luz. Al día siguiente me desperté temprano, preparé café, me quedé mirando por la ventana de la cocina. Los niños aún dormían. Siena corregía exámenes en la sala. El mundo allá afuera era tranquilo, frío, sereno, y lo sentí. Paz. Profunda, firme, real. Más tarde, se unió a mí en el patio, envuelta en una manta, y se sentó en el escalón de la veranda. ¿En qué piensas?, preguntó con la voz baja. Tomé un sorbo de la taza. En nada, en todo. Ella sonrió y apoyó la cabeza en mi hombro. Y allí nos quedamos, en silencio. Chloe y las demás se habían ido para siempre. ¿Y yo? Yo estaba completo. Duto comentario. Y ahí estaban ellas, 15 años después, al otro lado del mostrador, intentando jugar el mismo juego que lo destruyó años atrás. Solo que Mike ya no era el mismo, y se dieron cuenta demasiado tarde. A veces la venganza no viene con gritos ni drama. Viene con silencio, éxito y un cheque de $73.50. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Fue esto justicia poética? ¿O solo una oportunidad perdida para cerrar la página con clase? Si te gustó esta historia, ya sabes. Dale like, compártela con quien va a disfrutar este drama y suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos. Ah, y hay otras 2 historias llenas de giros esperándote aquí en la pantalla. Nos vemos en la próxima.